Buenas noches, Dios los bendice. Damos inicio a la reunión de hoy. Semana interesante, no sé si estuvieron leyendo el grupo de anuncios. Arrancamos con los preparativos para Pentecostés. Quizás en otro momento Pentecostés me era más fácil y más lindo decirlo. Hoy es un tema más difícil. Vieron que la Biblia está llena de temas. Hay muchos grandes temas. El perdón, la misericordia, el amor, el dinero. Son temas muy grandes que están a lo largo de toda la Escritura. Pero este tema en particular creo que es uno de los que más me cuesta. Así que espero que lo puedan recibir con un corazón abierto y yo poderme expresar con la claridad suficiente para poderme dar a entender. Así que oramos y damos inicio. Papá, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por este día, Señor. Papá, nos estamos preparando para celebrar Pentecostés. Señor, hoy queremos entender un poquito más. ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Por qué nos estamos preparando? ¿Y de qué se trata? Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que esto no quede en lo que yo solamente pueda decir, porque a fin de cuentas solo soy un facilitador de este mensaje. Pero el mensaje es mucho más profundo y mucho más grande que todo lo que yo pueda decir. Por eso, Espíritu Santo, por favor, completa todo lo que a mí me falte. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hechos capítulo 2. Hoy traigo la de papel. Versículo 1. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Paramos y no. Cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Porque nosotros decimos Pentecostés, listo, el día en que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, de fuego, lenguas de fuego, empezaron a hablar en lenguas, la gente se empezó a alborotar afuera. Eso no es Pentecostés. Pentecostés viene de 50 días, son 50 días después de la Pascua. ¿Y qué se celebra 50 días después de la Pascua? La fiesta de las semanas, o más conocida por nosotros o por algunos, la fiesta de la cosecha, en las cuales se llamaban las primeras primicias de lo que se iba cosechando, que normalmente yo no estaba ahí, pero según los que dicen, era trigo. Hay un antes y un después siempre de Cristo, incluso para el Pentecostés. Es más, el Pentecostés cambió de sentido varias veces, porque incluso cuando el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia, ya no podían llevar esa ofrenda de cereal, entonces le buscaban la vuelta para poder ofrecer algo en Pentecostés. Entonces, Pentecostés no es más bien por ahí nosotros tenemos en la cabeza que Pentecostés es una fiesta en la cual nosotros recibimos algo. En sí es al revés, es en la cual uno da. Obviamente las cosas cambiaron un poquito. Jesús nos muestra un Pentecostés, gracias a Jesús vemos un Pentecostés diferente, pero no deja de ser lo mismo. La diferencia está en que en el Pentecostés tradicional se llevaban los frutos de la primera cosecha, y el primer Pentecostés que vemos en la Biblia de nuestro tiempo, de nuestra época, también se produce la primera cosecha, pero no de cereales, sino de almas. Son las primeras personas en las cuales el evangelio que Jesús mostró, porque por ahí lo decimos predicó, pero predicó a nosotros nos suena mucho como hablar. No, Jesús no lo habló, lo mostró, lo vivió, lo transmitió, y el fruto de eso se vio 3 años después de su muerte y su resurrección, y sus 50 días después se produce ese primer Pentecostés, en el cual es diferente a lo tradicional. Pero la historia sigue. Y seguimos diciendo. Y de repente vino del cielo, esta es la parte que todos conocemos, un estruendo como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. No me voy a meter en el tema de hablar en lenguas, pero siempre que hay una manifestación espiritual no es para
mi alegría, mi gozo, mi bendición, mi exaltación, sino que es para la gloria de Dios. Todas las personas que pasaban ahí afuera empezaron a escuchar que había un grupo de personas que hablaban muchos idiomas. Yo no puedo decir que las personas que estaban hablando en lenguas, literalmente estaban hablando en las lenguas nacionales de cada uno de los peregrinos que estaban en ese momento ahí. Solo sé que cada uno escuchaba como en su propia lengua de origen. No sé qué lenguas estaban hablando. Quizás no eran lenguas literales de idioma, pero el que escuchaba, che, eso es de mi barrio, eso es de donde yo vengo. ¿Por qué había gente que no había? Justamente el Pentecostés era una de las pocas fiestas en las cuales todos emigraban para Jerusalén, todos iban ahí. Entonces había gente de muchas regiones diferentes y ahí de golpe empezaron a escuchar algo y todos llamó la atención de la gente común. Se abren las puertas, Pedro empieza a explicar, empieza a predicar y se produce la primer cosecha para Cristo de gente que no eran los discípulos de Jesús. Ahora, hay un detallito. Hechos capítulo 10. Ya estoy olvidado de cómo usar la de papel. Extraño el celo. Hechos 10:44 dice que mientras aún Pedro estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que estos también cayó el Espíritu sobre los gentiles. Se derramó el don del Espíritu Santo. Hechos 10 ocurre un tiempito después de lo que vemos en Hechos 2. Hechos 2 son todos judíos. Son gente que fue a celebrar Pentecostés. Ya en Hechos 10, Pedro comienza a predicarle a un grupo de gentiles y aparece una señal increíble. El mismo Espíritu Santo que descendió sobre ellos cuando estaban todos juntos y unánimes, de golpe descendió sobre gente que no es del pueblo de Dios. Ahí es donde se nos abre la puerta a nosotros. Si es para ellos, también es para nosotros. ¿Por qué hago mención de esto? Porque podemos decir que lo que está ocurriendo es la llenura del Espíritu Santo en gente que oyó el mensaje y creyó en el mensaje. Ahora, si tengo el Espíritu Santo, no lo puedo tener en partecitas. O lo tengo todo o no tengo nada. Podríamos aplicar esa lógica. Lo raro de esa lógica es que en el Antiguo Testamento tenemos a jueces y profetas donde el Espíritu Santo descendía sobre ellos, hacían hazañas y el Espíritu Santo no moraba en ellos. Eran usados por el Espíritu Santo, no eran llenos del Espíritu Santo. Son como dos diferencias. Incluso hay como una burra que fue usada por el Espíritu Santo, no fue llena por el Espíritu Santo. Hay una diferencia entre ser usado y ser lleno. Ok, nosotros creímos en el Señor. Incluso no sé si me anoté el pasaje, pero hay un pasaje que me llamó mucho la atención. Tiene que ser este. Que es muy chocante porque es como que está al revés de la tradición. Versículo 47 del capítulo 10 dice: entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos en quienes han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días para explicarle qué era lo que estaban viviendo. Pedro predica, son llenos en el Espíritu Santo y después se bautizan. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Qué es lo tradicional? Le predicamos a alguien, comienza a asistir, se organiza un bautismo y después viene llenura. No estoy diciendo que el orden esté mal, no estoy hablando de eso. Pero qué loco que ni siquiera se habían bautizado y ya habían sido llenados. ¿Hay reglas? No, no hay reglas. Hay propósito. ¿Cuál era el propósito? Abrir la mente
de Pedro, de los judíos que se habían convertido, a que, esto no es solamente para nosotros, esto es para todos. Siempre que hay una manifestación del Espíritu Santo, es para abrir la mente y no encajonarla. Literalmente, si la plenitud del Espíritu Santo habitara sobre nosotros, yo creo que no es posible. Probablemente no sea teológicamente viable, ya que, por ejemplo, no sé, Moisés, para poder tratar de ver la espalda de Dios, tuvo que verlo a través de una peña, detrás de una piedra. Bueno, si esa plenitud habitase en nosotros, no creo que estemos preparados con todas nuestras imperfecciones para soportar semejante cosa. Pero sí me di cuenta que la llenura del Espíritu Santo era instantánea, pero a su vez era un proceso. Y el que estuviese la llenura del Espíritu Santo no nos libra de error. Y no, si soy lleno del Espíritu Santo, no me puedo equivocar. Miren, yo no puedo usar mi ejemplo y decir, esta es la parte difícil. Uno puede ser lleno del Espíritu Santo porque Él llena, punto, no es por uno. Pero uno decide hasta dónde. Y uno le va abriendo su mente y su corazón a todas las áreas de la vida de Él. Por eso fíjense que cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, hay un cambio en la esencia de la persona. Ya está, terminó. No, recién arranco, dijo el Señor. Saqué la tierra. Se nota mucho porque hice limpieza. Por eso el cambio es muy grande. Ustedes agarran un cuarto desordenado y vacíenlo. ¡Wow! Bueno, ahora hay que arreglarlo. Pero ya el primer cambio de empezar a hacer orden, es muy grande el primer cambio. La primera limpieza es muy grande. Eso es lo que nosotros vemos en una vida transformada, pero no se termina ahí, continúa. Y el Señor va tocando cada área de nuestras vidas. Porque tiene un objetivo, formar al Hijo en nosotros. No una imitación barata de una aplicación barata, no, la original, de fábrica, como fue en el Edén, pero completa. Ahora, lo loco de esto es que le podemos decir que no. Y podés resistir entregar o no un área de tu vida. Yo lo hice con un área de mi vida. Y no es algo de lo cual pueda ponerlo en un marquito, decir, orgulloso, acá está mi diploma de yo resistí un área de mi vida. Me di cuenta que al resistir un área es probablemente que haya perdido más que solo eso. Pero por alguna razón el Señor no me desechó. Entonces me di cuenta de algo en Pentecostés. Los que estaban unánimes, reunidos, que eran los discípulos de Jesús, los 12, más 100 personas más, de las 500 que andaban con Jesús, habían quedado 100 y moneditas, estaban los 12. Los 12 que estuvieron con Él la última noche. Los 12 que a los cuales Jesús los llamó a orar y ni ahí pudieron orar. Los 12 que al otro día lo traicionaron. Todos vemos a Judas dándole el besito y traicionándolo, pero los 12 traicionaron a Jesús. Porque Pedro lo negó, Judas lo traicionó literal, Pedro lo niega y el resto se hizo humo. No quedó nadie. Eso es una pseudo-tradición, mayor, menor grado, todos hicieron su parte para dejarlo solo. Lo loco es que, a pesar de eso, el Señor va y restaura eso. Esos 40 días que Jesús está con ellos después de su muerte y resurrección, todo ese tiempo lo que hace es restaurar el mismo error de ellos. Porque Jesús no cometió ningún error. Y lo interesante de esto es que Pedro es lleno del Espíritu Santo, predica como nunca antes en su vida, la multitud se convierte, pero Pedro sigue errando. Es fácil ver a Simón, el discípulo, meter la pata. Es bocón, quiere cortar orejas, yo te voy a seguir siempre, Señor, y el otro al zona lo está traicionando. Mete mucho la pata Pedro, Simón. Pedro ya no, Pedro es como el nombre que Dios le dio. Es cuando Pedro hace las cosas bien, Jesús le dice Pedro. Cuando Jesús lo llama Simón, Simón metió la pata. Y acá ya es Simón discípulo, y esto está
si no me equivoco, en Gálatas. Y yo me lo debería haber anotado. Por suerte tengo un machete. En Gálatas, si no me equivoco, es capítulo 4. Qué cruel que soy conmigo. Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 14. Ya estamos llegando al final, mirá. Dice que, pero cuando Pedro vino de Antioquía, Pedro, apóstol Pedro, ya Gálatas, Pedro ya viene con ministerio, ya está experimentado en el Espíritu Santo, ya avanzó la historia, El señor Pedro, el apóstol, dice, pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara, dice, o sea, discutimos, y no fue una discusión así, bueno, Pedrito, ¿cómo te va? No, discutimos cara a cara, a ver, las cosas como son, porque era de condenar. ¿Pasó Pedro? ¿Y la misericordia? A ver, Pedro, cometiste un montón de errores, viviste la misericordia de primera mano del Señor. ¿Cuál fue la primera actitud de Pedro? Y porque Pedro era de condenar. ¿Quién lo dice? Pablo, el que andaba persiguiendo a la iglesia y condenando gente. Esto yo conozco, esto es de condenar, Pedro, esto no es así. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives con los gentiles, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Pequeña discusión que se montó Pablito con Pedro, lleno del Espíritu. Un tropiezo. ¿Cuál fue la causa? A veces juntarse con la gente que no es del todo cristiana, pero que simula muy bien. Y se olvidó que el mensaje era un mensaje de gracia. Y si alguien entendía acerca de la gracia, ese era Pablo. ¿Por qué? Porque fue un excelente condenador. Cuando vio la gracia sobre él entendió cuál era el peso de la misericordia. Por eso automáticamente se le fue al humo a Pedro, cuando vio que el mensaje de gracia había sido cambiado por uno de condenación. Y miren, si no hay que cuidar al Espíritu Santo, al don de Dios. Justamente Pablo, en segunda de Timoteo, que se me acaba de caer ese papelito, era segunda de Timoteo. Sí. Segunda de Timoteo, capítulo 6. ¿Tiene capítulo 6? No, segunda de Timoteo no tiene capítulo 6. Así que tiene que ser versículo 1 a 6. Dice, por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cuál era el don que estaba en Timoteo? ¿Don de lenguas? ¿Don de la palabra? No, el don. Era la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo es un regalo. Y se le estaba apagando. ¿Lo tenía? Sí, pero estaba inseguro. No sé qué fue lo que le pasó a Timoteo entre la primera carta y la segunda. No estuve ahí. Pero cuando uno lee la segunda carta de Timoteo, es Pablo restaurando a alguien. Timoteo por alguna razón está mal. Dice, mirá, la misma fe que estuvo en tu abuela, que estuvo en tu madre y que ellas te dieron, yo sé que esa fe está en vos. Aviva el fuego. Aviva el fuego no es, ¿viste cuando estás prendida la estufa que está calentita y le echas un tronco porque te está echando buena fuego y le echas? Eso no es avivar. Avivar viene de volver a encender.
Es cuando vos vas a la estufa y dices, che, está fresco, y mirás la estufa y quedan unas brasitas locas, dan calorcito, sirven para prender, pero ya no es el fuego del principio. Algo le pasó a Timoteo que se vino abajo. Che, ¿no es fácil identificarse con Timoteo? Alguien que fue lleno del Espíritu Santo, que algo le pasó en la vida, algún golpe tuvo, alguna desilusión vivió y por alguna razón su fuego se fue apagando. Miren, yo en Pentecostés lo separé en 3 puntos. Pentecostés es hablar en lenguas, es la autoridad que tiene Pedro para hablarle a la gente y es la multitud que se vuelve a Cristo. Son solamente 3 puntos. Eso es Pentecostés. Parece sencillo, pero hay uno que es más importante que los demás. El hablar en lenguas está lindo. El tener la autoridad para hablar, así como Pedro habló y que la gente entregue su vida a Dios, está buenísimo. Creo que es el deseo de todo predicador. Que las palabras que utilice sean utilizadas por Dios, lleguen al corazón y transformen a la persona. Pero la parte importante es justamente esa, la tercera, la transformación. Eso es Pentecostés. Es el fruto del Espíritu Santo en la gente, volcándola, pasándola de muerte a vida. La señal en ese momento era esa, que automáticamente de verdad creían y el Espíritu Santo se manifestaba. ¿Podemos repetir eso? No lo sé, eso lo hace el Espíritu Santo. A veces somos como los fariseos de esa época. Encajonamos a Dios en cómo Él tiene que hacer las cosas, por eso Jesús no cuadra. Y a veces nosotros encajonamos al Espíritu Santo porque creemos cómo Él va a hacer las cosas y el Espíritu Santo es medio como Jesús. Hace como Él quiere, que es como el Padre quiere. Y que normalmente no es como yo quiero. Pero a fin de cuentas es la mejor manera. Por eso en este Pentecostés, en el cual estamos orando, estamos tratando de tener una mente y un corazón unánime como iglesia, como cuerpo de Cristo. A su vez, infinidad de iglesias están haciendo lo mismo. Podamos ver, no como a ver qué el Señor me va a dar a mí en Pentecostés, sino con el corazón de Pentecostés. ¿Qué es lo que yo tengo para el Señor? Es un día especial para darle algo especial. En este caso, las personas que estaban reunidas en la torre tenían algo especial para darles. Estaban esperanzados en la palabra del Señor. Estaban esperanzados en el cumplimiento de las promesas. Y estaban todos juntos, con una misma mente. Imagínense que cuando nosotros nos juntamos para un campamento, los campamentos están geniales. Los cultos de campamento están geniales. Sentimos y vivimos un montón de cosas que normalmente no vivimos. ¿Por qué? Porque nos pusimos de acuerdo y apartamos un montón de tiempo. Ellos estuvieron varios días en ese lugar, todos juntos, unánimes, y sucedió algo especial. Estamos previo al Pentecostés. Pongamos a prueba al Señor en esto. Pongámonos de acuerdo para que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Y traigamos ofrendas de agradecimiento, los primeros frutos del Señor que ha hecho en vos. En vez de solamente esperar a ver qué tiene el Señor para este Pentecostés, no, yo tengo cosas para traerle a Él. Así no sea que las traiga y las ponga en el altar, porque no sé si es para eso. Pero, Señor, acá en mi corazón, mira todas las cosas que tengo para recordar, para ofrecerte, para darte gracias, de una manera especial, pensándolo y haciéndolo con conciencia, para que este Pentecostés no se me pase y mi mente y mi corazón sigan más o menos como siempre. No, Señor, yo quiero ser renovado. Para ser lleno, primero tengo que ser vacío. Los judíos estaban rellenos de su teología. Por eso Jesús no cuadró. No lo pudieron recibir. Pero todos los que no tenían tanto conocimiento, ¡wow! ¿Cómo habla este hombre? Nunca hemos escuchado a nadie hablar con esta autoridad. ¿Por qué? Porque estaban vacíos. Eran fáciles de llenar. Nosotros debemos despojarnos de muchas cosas de nosotros que no son malas, pero darle lugar a que entren las del Espíritu Santo. Espero haber sido claro, espero no haberme enredado mucho. Y es un tema que me gusta, pero que a su vez no, porque me confronta.
No es lindo ser confrontado. Hay palabras de ánimo y palabras de aliento que son más lindas de sobrellevar. Pero Pentecostés siempre trae un poquito de confrontación. Es el Espíritu Santo tratando de hacer algo nuevo en tu vida, en la mía. Y no importa la condición. Porque si el Espíritu Santo se movió de esa manera, con un grupo de personas que traicionó a Jesús, con otro grupo de personas que crucificó a Jesús, porque la prédica de Pedro hablaba sobre ustedes que lo crucificaron, y Carlos hizo, ustedes que lo crucificaron. Ese fue el mensaje de Pedro. Y después de eso, que los puso en su sitio, empezó a hablar de la obra de Cristo. Si esa persona, en esa condición, el Espíritu Santo se movió con agrado, ¿cuánto más puede hacerlo con nosotros? Que no es que es la primera vez que lo escuchamos, que vivimos ya desde hace un tiempo tratando de con nuestra vida honrar y alabar al Señor. ¿Cuánto más puede hacer Dios hoy? Así que nada. Oramos. Gracias por escuchar, gracias por la paciencia. Y entregamos esta última oración todos juntos.